Y por eso hablamos de 29 cosas que tienen que ver con Dios. O sea que esas 29 cosas nos ayudan a entender qué clase de Dios vino en la persona de Jesucristo. Y es muy importante, ¿verdad? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que conocer a Dios, ¿verdad? Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así dice San Juan 17:3. Y el conocer a Dios es para que nosotros lo disfrutemos, ¿verdad? Dios es disfrutable. Por eso Él se revela como comida, porque la comida es disfrutable. Entonces dijimos que hay 29 cosas y estuvimos estudiándolas una por una. Y Dios nos bendijo cada vez que estuvimos hablando de cada una de ellas. Y esas 29 están en palabras simples. O sea que en el Nuevo Testamento, en palabras simples, no hay necesidad de interpretación, ¿verdad? Que Él es la fuente de todo, que Él es el Padre, el Hijo, el Espíritu, que Él es el Padre de los Espíritus, que Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, 29 descripciones que hasta nos hizo Iván que las estuviéramos repitiendo algunos días, pero al no estarlas repitiendo se nos van a olvidar, pero para eso tenemos notas, ¿verdad? Y cuando nos mantenemos estudiando en los hogares, en las células, pues ahí estamos siempre repasando todo lo que Dios nos ha enseñado. Después de eso vimos 10 cosas que están en el Nuevo Testamento, pero que están en parábolas. Entonces allí ya vimos que Dios se presenta como un hombre que es dueño de una viña, como un rey que le hizo fiesta a su hijo. Amén. Cada parábola nos da una enseñanza preciosa. Entonces, cuando ya entendemos todas esas cosas, tenemos que entender algo más. Tenemos que entender los atributos de Dios. La naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. Antes de entrar a los atributos, porque hoy vamos a hablar de los atributos, pero queremos entender bien qué significa que Dios tiene atributos, ¿verdad? Entonces vimos que la naturaleza de Dios es que Él es espíritu, Él es amor y Él es luz. Y esas son las tres, cosas básicas de Dios, ¿verdad? O sea, su esencia. Esas tres cosas que nos enseña Dios, que Él es amor, que Él es luz y que Él es espíritu, es como la base para hablar de sus atributos, porque esas cosas de Él se vuelven atributos también. O sea que es su naturaleza, pero se vuelve también atributos. Entonces yo les voy a ir explicando poquito a poco, porque a medida que entendemos estos detalles, es que al leer nuestra Biblia la podemos entender. O sea que a veces uno dice, pero ¿para qué voy a...? Es como cuando uno va a la escuela, ¿verdad? A uno le enseñan matemáticas y uno dice, pero ¿y para qué estoy aprendiendo matemáticas si cuando ya salga de la escuela ni los voy a usar? Pero la realidad es que si no sabe matemáticas en el trabajo, si lo ponen en la caja, pues no va a poder cobrar. Dice, pero ¿para qué me enseñan lenguaje? ¿Por qué tengo que aprender sujeto, verbo, predicado, complemento circunstancial y todas esas cosas que en realidad cuando fuimos a la escuela solo las memorizábamos para ganar el examen y de ahí? Es más, salimos de la escuela y ni sabemos escribir, de verdad. Muchos no saben ni escribir, fueron a la escuela, pero la escuela no pasó por ellos. Pero uno se da cuenta que a uno lo ponen a ejercitar su pensamiento para que uno se vuelva una persona inteligente, ¿verdad? Si en la escuela no los ponen a los muchachos a hacer tareas, no los ponen a hacer
todo lo que tienen que hacer, ellos se gradúan y salen de ahí del colegio, pero no saben nada. Ya, sin embargo, cuando van a la universidad, ahí sí se los agarran en curva, porque ahí sí que no les regalan nada. A la high school salen de la high school sin saber nada, hermano. Pero mándelos al college y mándelos a la universidad, y ahí no se gradúan, hermanos, si no saben. Aquí en Estados Unidos el estudio es bien duro para todos los universitarios y los de college, pero es porque ya ahí los entrenan para que salgan a ser verdaderamente profesionales, ¿verdad? Ahí si no salen que no saben, ¿verdad? Dicen amén los hermanos de la universidad, ¿verdad? Que no te regalan nada en la universidad, ¿eh? Aleluya. Pero en la primaria, dice, sáquenlo, dice, cómo molesta ya. Ni sabe nada, pero gradúenlo. Y los gradúan de veras. Entonces Dios a nosotros nos entrena para que nosotros, porque imagínense ustedes, al leer a Pablo, nos va a pasar la de Pedro, que Pedro dice, ese hermano Pablo habla unas cosas, dice, difíciles de entender, que los indoctos tuercen, dice. Entonces, para poder entender a Pablo, le aseguro que todo esto que yo le estoy enseñando le va a ayudar para entender las epístolas. Porque, por ejemplo, fíjese, Pablo habla, digamos, leyendo algún versículo solo para que nos vayamos introduciendo. Efesios 1:18. Efesios 1:18. Pongámoslo allí y van a ver que si nosotros no sabemos todos los conceptos, nosotros no entendemos lo que Pablo dice. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. De verdad, si solo leemos, suena bonito porque es la palabra de Dios, pero si no lo sabemos explicar, dejamos a la gente en las nubes, en la luna. Entonces, por eso es necesaria nuestra reunión y que nos concentremos. Y usted solo ore por el hermano Carrillo, porque el hermano Carrillo quiere instruirlo a usted. Yo no me voy a morir diciendo que nunca les enseñé. Yo me voy a morir diciéndole, Señor, tú sabes que me esforcé para que todos aprendieran. Así que de aquí salen todos graduados. Amén. Aunque ese amén está raquítico, pero ¿amén o no amén? Entonces, hoy quiero hablarles de los atributos de Dios. Y ya empecé en el Facebook, porque ya les hablé de que uno de los atributos de Dios es que Él es vida. Él es vida. O sea, la vida de Dios es una vida increada. Fíjense cómo es. La vida de Dios es increada. O sea que Dios no tiene principio de días, no tiene fin de días. La vida de Dios es algo que existe por sí mismo. The life of God is a kind of life that is, He exists by itself. O sea que Él no tiene necesidad de que alguien más le auxilie para ser, por eso Él se revela como yo soy. Yo soy. Entonces, hoy para continuar estas lecciones, tenemos que entender que Dios tiene atributos que son divinos. O sea que se llaman atributos porque le pertenecen exclusivamente solo a Él. Solo Él es Zoé, que es la vida eterna. Ninguna otra cosa tiene la vida eterna, solo Dios. Ahora, qué gran bendición para la iglesia, porque dice la Biblia que a nosotros nos dio vida eterna. Entonces, pongamos atención, porque Él está compartiendo algo que le pertenece exclusivamente a Él. Entonces, cuando hablamos de atributos, le pertenecen a Dios. Nosotros no tenemos atributos.
nosotros tenemos virtudes. ¿Ok? Virtudes. Ahora, virtud es participar de los atributos. O sea que Dios por eso nos dio virtudes a nosotros, para que nosotros participemos de lo que es exclusivo para Él. Entonces hablamos de que Dios tiene atributos y nosotros tenemos virtudes. Entonces, como ya ustedes oyeron lo que es la vida, si no, repasen los dos mensajes, ahí están en el Facebook. Di dos mensajes acerca de lo que es Dios como vida. Y expliqué, porque con lujo de detalles, yo expliqué de que Dios a nosotros, los que somos su iglesia, nos hizo muy especiales, muy, muy especiales. Y vamos a pasar así por abuelo de pájaro los versículos que nos ayudan para entender que nosotros somos muy especiales a los ojos de Dios. La gente ni siquiera se imagina lo que es la iglesia. Y por eso yo le doy gracias a Dios, porque Él nos revela a nosotros lo que nosotros somos. Pero pongámosle pues atención, Efesios 2:10, porque si Dios es vida y Él nos ha dado su vida, nosotros tenemos que saber cómo es que nos dio esa su vida, ¿verdad? Porque dice Pablo que somos hechura suya, pero gracias a Dios que ya entendimos que como hechura, nosotros somos personas que aquí en la tierra, aquí nos hicieron. Fíjese, aquí nos hicieron. Decir que Dios nos hizo en el cielo, eso es error o eso es inexacto. Nosotros fuimos hechos aquí en la tierra, pero fuimos creados en Cristo Jesús. Y aunque pareciera una repetición, y lo es, pero dice Pablo que es la aseguranza. Pablo dice, yo sé que repetiros las mismas cosas para vosotros puede ser molesto, pero para mí no, dijo, porque para mí es una aseguranza la que les estoy dando, porque al repetirles es que ustedes van a resultar entendiendo todos estos conceptos. Entonces, creados en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús, y por eso lo hemos explicado muchas veces, y tenemos que pedirle a Dios que nos abra nuestro entendimiento, porque a los ojos de Dios, el que tiene al Hijo tiene la vida. Podemos leer ese versículo que es primera de Juan 5:12. Entonces, a veces pareciera como que fueran clases de kinder, pero ustedes se van a dar cuenta que, aunque a veces parezcan clases de kinder, hay que estarlas repasando para poder entender bien. Mire pues, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso es de que, si usted se da cuenta, los evangélicos predicamos el evangelio. Nosotros le hablamos a las personas de Cristo para que reciban a Cristo. Porque el mensaje de la Biblia es que si alguien no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y nosotros somos transmisores de vida. Nuestra predicación es para que las personas que no se han identificado con Cristo se identifiquen con Cristo. Por eso es que da tristeza si usted tiene su esposo, su esposa, sus hijos que no se identifican con Cristo. ¿Qué es lo primero que usted piensa? No tienen al Hijo, entonces no tienen la vida, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo dos hermanos más pequeños, y esos dos hermanos más pequeños, ellos sí creen en lo que nosotros hacemos. Ellos creen por ejemplo, el que vive en Guatemala, él cree, dice, y es más, yo lo veía que como él hace drogas,
yo lo miraba que cuando estaba sano nunca leía la Biblia, pero ni bien se echaba su pitillo de marihuana y a sacar su Biblia y a leer la Biblia. Yo decía, pero ¿cómo es posible que usted cuando, es que no sé, dice, pero cuando fumo marihuana me dan ganas de leer la Biblia? No, hombre, le digo, eso no está correcto, le digo, porque ese es un vicio que, imagínese, quiere decir que usted para servir a Cristo tendría que estar siempre en marihuanao. Cristo es la satisfacción más grande que hay. Entonces usted se está contradiciendo, le digo, porque si necesita marihuana para estar en la iglesia y estar a la... Porque se iba al culto, hermano, en marihuanao y con su Biblia y a danzar, hermano. Y cualquiera que lo miraba danzar en la iglesia decía, que consagrado ese muchacho, que consagrado, hermano, en pura onda. Pero fíjese pues, y el otro que vive aquí, son los hermanos más pequeños, y nosotros siempre estamos con esa pena de que acepten al Señor. Y a mí me dicen, es que nosotros ya lo aceptamos, porque nunca lo hemos rechazado, usted sabe. Pero le digo, pero ustedes no les sirven, y para que verdaderamente se pueda decir que ustedes están salvos, se tiene que ver que ustedes expresan a Cristo. Bueno, la cosa es de que el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, Dios, su atributo es vida, y Él la está compartiendo con todos aquellos que Él creó en Cristo Jesús. Entonces es muy importante para la iglesia entender que al haber sido creados en Cristo Jesús, nosotros tenemos la vida de Cristo. Pero como a nosotros nos enseñan la Biblia, y hasta que estamos aquí en la tierra es que nos enseñan la Biblia, pero de acuerdo a la pureza de la palabra, solo imagínense ustedes en el mismo Efesios, regresemos en Efesios al capítulo 1, versículo 3. Regresemos a Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso ya lo estudiamos. Ya vimos que cuando Cristo vino a la tierra, Él tenía Padre y tenía Dios. O sea que no nos debemos de confundir. El hecho que Él sea Dios no quiere decir que no tenga Dios. El hecho que Él sea hombre no quiere decir, perdón, el hecho que Él sea hombre no quiere decir que no tiene Dios, y el hecho que sea hijo es Dios. Porque un perro, su papá es un perro. Un gato, su papá es un gato. Entonces, Dios es el papá de Cristo, entonces es Dios, ¿verdad? Entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que nosotros al leer Job, ¿verdad? Job nos dice, nosotros somos de ayer y nada sabemos, porque nosotros venimos aquí a la tierra con cero volumen de entendimiento. Pero a medida que entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos va abriendo el entendimiento, y entendemos entonces que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Y al ser creados en Cristo Jesús, no hechos, sino creados, nosotros estamos siguiendo a la bendición espiritual que se definió en los lugares celestiales. O sea que nosotros no es al venir aquí a la tierra que se define que somos salvos, sino que desde que salimos de allá. Pero eso, imagínese usted le predica eso a la gente y la gente dice, eso no se entiende usted. ¿Cómo? Es que en la mente natural no se entiende. En nuestra mente natural nosotros no entendemos que todo el arreglo divino, y solo imagínese usted, al leer usted ahí dice que Dios lo bendijo a usted con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora la cosa es que uno no se acuerda. ¿O te acuerdas tú cuando Dios hizo los tratos? Pero tuvo que haber hecho trato con nosotros. Eso nos lo está contando Él en la Biblia. Él nos está diciendo, miren, ustedes vinieron a la tierra, pero en los lugares celestiales yo hice todos los arreglos, porque el problema de ustedes sucedió en los lugares celestiales. El chamuco
¿El chamuco dónde cayó? ¿Y a dónde engañó? ¿Y de dónde dice que se trajo la tercera parte de los ángeles? Entonces, lo que pasa es que a nosotros nunca nos han enseñado el espíritu de la letra, sino que a nosotros nos mantienen estudiando la letra, puro conocimiento. Pero cuando usted ya dice, bueno, pero es que la letra dice que en los lugares celestiales, que allí me bendijo espiritualmente, porque para nosotros todas las bendiciones son espirituales, si no, la Biblia no nos enseñara. Dice que al venir aquí, que no se afane, que no se preocupe, que va a estar afligido, que va a pasar por el fuego, que va a pasar por el agua, sí, que le van a meter zancadilla, que, mire, si el Señor no engaña a nadie, hermano, pero por eso dice, no te preocupes porque eres pasajero. Y que yo entienda, hermano, que me diga Dios a mí que soy peregrino y pasajero, si no entiendo de dónde vengo, ¿cómo voy a saber que soy pasajero? Pero yo conozco cristianos que dicen, no, usted, en Génesis empieza todo. Y de allí es que hay que arrancar. Y entonces me pongo a pensar yo y digo, ¿cómo vamos a entender si Génesis es la zona cero? Oigan lo que les voy a decir, porque a mí me gusta siempre transmitir la sabiduría de Dios. Génesis es la zona cero. Algunos de ustedes tuvieron la bendición quizá de ir a la primaria, y aún en la primaria le enseñan a uno muchas cosas. Otros fueron a la secundaria y otros de aquí han ido al colegio, y algunos hasta son universitarios y algunos tienen sus títulos. Los números, ustedes saben que no tienen principio ni tienen fin. ¿Sí o no? Si usted empieza a contar, ¿usted cree que algún día va a terminar de contar? Primero se muere contando que terminar de contar. Si a usted le dijeran, te vamos a pagar por contar, a ver hasta dónde llegas usted, usted se va a poner contento. ¿Me van a pagar por contar? Sí, te vamos a pagar cada semana por contar. Por contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A la semana vamos a hacer un break. O si quieres, cada día hacemos un break, pero tú vas a contar sin parar. ¿Ustedes creen que él va a terminar de contar? Jamás. Ahora fíjense, pues, cómo es el asunto de la zona cero. Porque en las matemáticas le enseñan a uno que de aquí, de cero para allá, se puede contar. Y de aquí para allá, de cero, se puede contar. Si te ponen a contar de aquí para allá, tienes que empezar puros números negativos. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9. Y te vas, tampoco tiene fin. O sea, pues, quiero que ustedes se den cuenta que la matemática tiene revelación. Y Dios se mueve con puros números. Es más, si uno va al doctor, el doctor con puros números te controla. ¿Sí? Llegas ahí todo enclenque y dice, sáquele sangre para vamos a ver a cómo está. Dice, mira, en este tienes que estar a 6.5 y estás a 9. Pero ¿y eso qué es, doctor? Que hay que bajarte 2 grados. ¿Pero cómo? Pues ahí es que te estoy hablando del azúcar. ¿Qué? ¿Azúcar? No, nada de bailar. Te estoy hablando de que estás diabético. Y la diabetes, fíjense, cuando el azúcar empieza a subir, hay muchos que llegan al hospital, hermanos, 10.0. Y el doctor siempre quiere que uno esté de menos de 5. Entonces, por puros números, te miden la hemoglobina, te miden los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, te miden la tiroides, te miden la recojoides, todo. Sí, porque algunos es de tiroides y otros de puro recojoides, ¿eh?
Pero el asunto es de que en puros números nos controlan. Entonces, cuando usted estudia Génesis, aquí le están diciendo que hay cosas que, esto está antes de Génesis. Esto, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero tienes que entender que la zona cero es Adán. Y aquí el Señor te está hablando que fuiste creado en Cristo Jesús, porque tienes que averiguar cuándo fue creado Cristo. Y si no averiguas cuándo fue creado Cristo, no vas a saber cuándo fuiste creado tú, porque tú fuiste creado en Cristo Jesús. Entonces tienes que empezar a contar -1, -2, -3, -4, -5, -6 y millones de millones negativos. Te vienes de regreso, zona cero. Cero para el otro lado. Y todo es así, hermano. Todo es igual en Dios. Todo. Dios es el matemático universal. Todo está basado en los números. Entonces, vamos a entender cosas que Dios nos quiere revelar, porque Él te está revelando que antes de la fundación del mundo, Él tuvo que ver contigo. Muchos cristianos no saben eso, hermano, que uno tiene tratos con Dios desde antes de la fundación. Pero vengamos a la zona cero, pues, porque ahora ya me entiendes. Cada vez que te diga que estamos en la zona cero, vamos a hablar de todo lo de Adán en adelante. Pero si queremos hablar del infinito negativo, porque ambos son infinitos. ¿Y cómo es ustedes saben cómo se escribe infinito, verdad? Es un 8 acostado. Les da risa, pero es un 8 acostado. O sea que el 8 acostado es infinito. Allá, que no se puede ni decir hasta dónde. Allá está un 8 acostado positivo. Y allá, que no se puede decir tampoco hasta dónde, un 8 acostado negativo. Pero todos ellos terminan en la zona cero. Allí empiezan las cosas. Ahora, noten pues, porque hay expresiones en la Biblia que si uno no entiende esto que yo estoy hablando, se va a quedar sin entendimiento de Cristo. Porque Cristo dice que Él es eterno, ¿sí o no? Pero ¿y qué cuando dice que Él es el principio y Él es el fin? Él en determinado momento dice, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. Ahí no se está poniendo eterno. Ahí no. Cuando Él dice, yo soy el alfa y la omega, la primera letra y la última. Entonces, ¿qué nos quiere decir cuando está hablando así? Por eso es importante estudiar bien la Biblia, porque si uno solo dice, es que Él es eterno, pero luego te dice, pero hay cosas en mí que tienen un principio y tienen un fin. Por decir algo, por decir algo. Piensen por un momento, si Cristo es eterno y Cristo también se nos dice que tiene principio y tiene fin, ¿qué es lo que Dios nos quiere revelar con esas dos cosas? Porque las dos están en la Biblia. ¿Dicen amén o no amén? Si Dios se quiere revelar contigo eterno, pues te va a hablar desde la eternidad pasada. Pero si Él se quiere revelar con algo que tiene que ver con el tiempo, te va a revelar de la zona cero a la derecha. Dios tiene un principio para muchas cosas, pero el principio que es en la eternidad pasada es el que a nosotros nos cuesta ver. A nosotros nos cuesta ver porque si yo le preguntara a usted, ¿cuántos años hace que Dios lo crió a usted? ¿Cuántos años hace que Dios lo crió a usted?
Sí, yo le pregunto a usted, ¿cuántos años tiene de que Dios lo creó? ¿Cómo podemos averiguar eso? Pues la Biblia lo dice, creado en Cristo Jesús. Allí nos metió Dios a una eternidad. Porque si Cristo es eterno, Cristo es eterno, y le dicen a usted que usted fue creado en Él, ¿será que Él es eterno y usted no? Sí, ahí estamos metidos. Entonces, nosotros tenemos que decir, esto está, como dijo aquel, cardíaco. Esto es cardíaco, porque resulta que usted, hasta que viene aquí, le empiezan a hablar de este libro. Fíjese que este libro tiene toda la sabiduría de Dios, porque aquí es donde usted empieza a averiguar su origen. Aquí es donde usted empieza a darse cuenta y se rasca la cabeza. Algunos con pelo, otros sin pelo, pero nos rascamos y decimos, Señor, ¿cómo es posible que aquí dice que yo fui creado en Cristo Jesús? ¿Sí? Job, ese libro es maravillosísimo porque a Job le hacía Dios preguntas y él no las podía contestar. ¿Por qué? Porque él no tenía revelación de la que tenemos nosotros. ¿Verdad? Porque si a nosotros nos hubieran metido en el tiempo de Job, como estamos con esta sabiduría ahorita, y nos ponen ahí en el tiempo de Job, imagínense, él se llamaba Job, otro, los nombres de ellos que el martes estuvimos leyendo y hasta nos costaba leer los nombres. Y le digo, ustedes leen un versículo y el otro en Génesis, todos trabados, hermano. Entonces le digo, échenle despacito, pero díganlos bien, porque Uz y Sennacherib y todo lo tenemos que ir discerniendo, porque todos esos nombres tienen significado. Pero quiero decirles pues que la Biblia está escrita para que nosotros seamos los reyes, que escudriñamos y que entendemos lo que Dios está haciendo con nosotros, ¿verdad? Porque Él es el que nos va revelando. Aparecimos pues. Job se me hubiera quedado viendo a mí, me hubiera dicho, ¿cómo te llamas? José Gilberto Carrillo Mata. ¿De qué planeta eres? Siendo humano igual que él, pero él se hubiera asustado si yo llego ahí. Y cuando Dios se pone a platicar con él y le dice, Job, quiero hablar contigo, ¿me podrías decir dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? ¿Me puedes decir dónde estabas tú cuando yo crié a los ángeles? Esas preguntas se las hizo. Sí, contestaba igual que muchos de los hermanos, lo que diga mi esposa. Señor, tú lo sabes. No, él le va a decir, no, yo no te estoy diciendo que juegues conmigo porque tú lo sabes. Eso para mí suena como juego. Pero a ver, aquí te traje a José Gilberto Carrillo de el año 2025, 2024. José, ¿dónde estabas tú cuando yo crié a los ángeles? ¿En Cristo? ¿Cómo? En Cristo, porque tú me lo revelaste. Allá en el 2025 revelas que estábamos en Cristo. Y el Señor se va a quedar admirado y va a decir, ¿sabes una cosa? Dice, aquí eres un aborto, porque sabes las cosas. Estos no las saben, pero aquí, por eso es que Pablo dice, yo como un aborto, imagínense todo lo que le reveló él, que estamos en el 2025 y apenas lo entendemos. Y él se lo sabía de pe a pa, sabía cómo jugar con los términos, la esperanza, las riquezas de gloria, la plenitud. Eso es tremendo. Entonces, para nosotros es tremendo entender que Dios todo lo planificó en la vida, en la esfera del espíritu. Pero nosotros a veces somos tan insensatos y tan, hermano, mire, perezosos, porque
Resulta que, mire lo que dice Proverbios 25:2. Somos perezosos. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey escudriñarlo. O sea que lo que hace a Dios glorioso es que nos esconde las cosas. Pero no nos las esconde para que no las veamos, sino para que actuemos como reyes. Un rey nunca se conforma de no saber. Porque hay muchos que yo no sé qué hacen, pero a veces me dan lástima porque digo, tan conformes que están de no saber. Yo no estoy conforme de no saber, hermano. ¿Verdad que no tenemos que conformarnos de no saber? Pero sin embargo, ¿qué pasa? El pastor le dice, lee la Biblia, hombre. Léela, para que cuando la estén explicando por lo menos sepas de qué están hablando. Eso te hace rey. Te hace un escudriñador. Entonces, nosotros tenemos que entender pues que el atributo divino, fíjense que no es fácil explicar las cosas de Dios, hermano. No vaya a creer que yo me paro aquí, ay, qué bonito. Es fácil decir, no, mi hermano, para hablar bien, para enseñar la pureza de la palabra y dar el conocimiento divino, hermano, nos tenemos que esforzar. Esforzándonos, entonces nos damos a entender, porque este atributo de Dios, que es su vida, es la vida de Él de la que estamos hablando, que ya nos la dio. Pero vean pues que no se las dio cuando levantaron la mano. Porque muchos dicen, es que bueno que vino a Cristo. No, si el que es de Cristo tiene que venir. El que es de Cristo, hermano, tiene que venir. Porque Dios lo escogió y lo predestinó e hizo arreglos para que viniera. Entonces, dele gracias a Dios, pues que eso de levantar la mano, hermano, eso de que, sí, yo acepto a Cristo, no es tu principio. No, tu principio fue en la eternidad, creado en Cristo Jesús. Pero ahí tenemos que volver a recordar a nuestro hermano Job. Es que ese Job, hermano, lo deja uno bien pensativo. Mire, es ese capítulo de Job, el 8. Ese capítulo a mí me deja tan pensativo, hermano. El 8:9, Job 8:9, esos son los versículos de oro. Los versículos de oro. Porque esos versículos le ayudan a uno a entender las cosas. Miren cómo dice ese versículo. Pues nosotros somos de ayer. Somos de ayer. ¿Se acuerda que le estuve hablando del infinito negativo? Somos de ayer. Pues nosotros somos de ayer. Y venimos aquí sin saber nada. Y nada sabemos. Somos de ayer y nada sabemos. ¿Y qué son los días que vivimos aquí? Una sombra. Pero póngale coco. Una sombra es la proyección de una realidad. Reality and shadow. La realidad proyecta sombra. Si usted es una sombra aquí, ¿pero sombra de qué? De una realidad espiritual. Cuando uno es chiquito, cuando uno es niño, ustedes han visto a los niños que andan huyendo de su sombra. Fíjese la mentalidad de un niño, viene la sombra y él empieza. Yo los he visto que hasta lloran porque dicen, me anda siguiendo. Pero Dios le está diciendo a usted, mírese, usted es una sombra. Usted es de ayer. Aquí está hoy. Aquí es hoy. Y falta mañana.
pero usted de ayer. Y el Señor le dice, hoy levantaste la mano. ¿Qué quiere decir eso? Que en tu sombra levantaste la mano porque un día la levantaste en tu realidad. Ah, sí, eso es bonito, hermano, porque mire, nadie puede venir al Hijo, dice, si el Padre no se lo dio. Todos nosotros teníamos que venir a Cristo por una razón, porque estuvimos con el Padre. Estuvimos con el Padre. Y ahora aquí te rescata el Hijo. ¿Y por qué te rescata aquí el Hijo? Porque cuando estabas allá con el Padre te portaste mal. Porque si nos criaron en Cristo Jesús, hermano. Mire, hace 2 días, en el programa que Dios me permite desarrollar, ya vieron que yo todos los días, bienvenidos a su programa Pan de Vida. Todos los días. Y algunos me escriben, ¿verdad? Y algunos, mire, ni contestarles, porque que no te van a entender. Yo a algunos ni les contesto, hermano. Yo creo que se quedan con la gana, pero prefiero dejarlos con la gana. Por ejemplo, el hermano Guillermo, que los regañé, ustedes se dieron cuenta, los regañé. Los que oyen mi programa saben que los regañé. Y le dije, hermano, ¿cómo te pones a hablar mal de los cristianos? Si son nuestros hermanos en Cristo. Le digo, ¿por qué no te dedicas a predicar la palabra de Dios en toda la parte positiva que bendice? Y como Él me reconoce a mí como una autoridad de Dios, porque Él es uno que siempre anda diciendo, el hermano Carrillo es apóstol. A pesar que ahí mismo le digo, no me digan apóstol, pero el hermano Carrillo es apóstol, tiene una palabra y consejería apostólica y que no sé cuánto. Y le tuve que llamar la atención al brother. ¿Por qué? Porque él dijo algo que yo he dicho, pero él se metió a problemas. Porque él dijo, yo no sabía que Dios me hizo primero su enemigo para después mostrarme su amor y restaurarme. Así puso. Pero él puso Dios crea, Dios corrompe y Dios restaura. Y ya le cayó una hermanita. ¿Usted en qué clase de iglesia tan podrida está? Fíjese pues, fíjese. Si yo sirvo a un Dios que es santo, un Dios que bendice, un Dios que le da todos los beneficios al hombre, ¿cómo me dice usted que Dios lo corrompió? A usted el que lo corrompió fue Satanás. Fíjese pues. Fíjese. Cuando uno no ha seguido una enseñanza didáctica de la Biblia, uno está perdido y uno defiende solo un lado de la verdad. Y por eso yo solo le contesté a ella y le dije, hágame favor, hermanita, de explicarme Job 5. ¿5 cuánto? 5:8 era, ¿verdad? 5:8. Pongamos Job 5:8. ¿5 cuánto? No, pongan atención, Jorgito. Lo que estoy hablando, y hasta ahora te voy a regañar a vos. No, Job 5:8 o 18. 5:18. 5:18. Le dije, explíqueme Job 5:18. Mire lo que dice Job 5:18. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Le digo, explíqueme. Yo todavía estoy esperando que me lo explique. Porque la Biblia, hermano, no se contradice. Si alguien no entiende que Dios lo crió, lo corrompió y lo restauró, jamás entenderá a Dios. Y luego otros, cuando no entienden,
si no tienen cuidado, se les chispotea. Porque dice, hermano, entonces Dios va a perdonar al diablo. Porque a Satanás lo hizo perfecto. Y luego lo corrompió. Y entonces, si Él crea, Él corrompe y restaura, entonces ya me empiezan a ver a mí y me dicen, usted predica que Dios va a salvar al diablo, ¿verdad, hermano Carrillo? Fíjese, pues, le digo, no, yo no estoy diciendo eso, le digo, pero estudien, les digo. Estudien, porque en la Biblia están todas las respuestas. Si Dios todo lo crea perfecto, luego Él lo arruina. La vez pasada yo les prediqué a ustedes de que nosotros, Dios nos hizo perfectos, porque nadie me puede decir a mí que estoy torcido porque estoy usando la Biblia. Creado en Cristo Jesús, le digo. Yo fui creado perfecto en Cristo Jesús. El que me diga a mí que Dios no me creó perfecto, está mintiendo. Porque mi Biblia dice que yo fui creado en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero nos tocaba caer. Porque si Dios no crea y corrompe, ¿cómo puede mostrar que Él es amor? No hay forma. No hay forma que Dios te muestre que es amor. ¿Por qué antes de venir a Cristo aquí, después de la zona cero, ahora podemos hablar? ¿Por qué después de la zona cero hiciste tantas cosas y hasta después te arrepentiste? ¿No será que es la sombra de lo que te pasó allá arriba? Porque muchos hermanos, aunque nazcan en hogares cristianos, es muy raro el que no se va al mundo. Es más, hasta fama tienen los hijos de los pastores. Dicen, no, hombre, si los hijos de los pastores son los peores. Pero ¿qué cristiano puede decir? Fíjese que yo nunca fui al mundo. Antes de venir a Cristo, nunca fui al mundo. Si hay algunos que todavía están en el mundo. Están en la iglesia y todavía están en el mundo. Imagínense. Pero bueno, entendamos pues los atributos de Dios. Estamos hablando de su vida. Estamos hablando que Él es vida. Y qué tremendo que Él nos ha dado su vida. La vida de Dios es la vida eterna. Clarito lo dice el Señor. Él dice, mire cómo se expresa en Juan 1:12. Y ahorita los dejo porque yo sé que el viernes no vamos a predicar muy largo. Ya prediqué larguísimo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La sombra es muy importante, porque nosotros en la sombra creímos en Cristo, venimos a Él, ¿sí o no? Para que se cumpla ¿qué? La realidad de la vida espiritual. Todo lo que a nosotros nos pasa es lo que Dios programó desde allá. Aquí solo nos están levantando, aquí solo venimos para recuperar lo que perdimos. Por eso es que aquí nuestra meta es ganar el alma. Y si nosotros ganamos nuestra alma aquí, qué pena, no se preocupe. El que ama su alma la perderá, pero el que la pierde por causa de mí la hallará. Aquí esa es toda nuestra lucha, ganar el alma. Y si ganamos el alma, ¿qué importa que nos crió y nos metió zancadilla? ¿Qué importa si Él nos está dando la fórmula para arreglar ese problema? Él hizo la llaga, dice, pero dio la medicina. Él tomó la responsabilidad. Entonces nosotros solo obedezcamos a su palabra, que es cumplir lo que nos mostró de la zona cero en adelante, para que así de la zona cero hacia atrás
lo entendamos. Amén, Jorgito. Gloria a Dios. Entonces, si Dios quiere, seguimos el domingo. El domingo pues vamos a hablar ya de otro atributo, que es el amor. El atributo es el amor. Por eso es de que cuando nosotros resultamos amando con el amor ágape, el verdadero, sencillamente estamos dejando que Dios use nuestra virtud para que Él muestre su atributo. Recuérdense, nunca se les olvide, los atributos le pertenecen a Dios, las virtudes a nosotros, y lo único que Dios quiere es que nosotros le prestemos nuestras virtudes para que Él se pueda expresar, para que Él exprese sus atributos. Esa es toda la vida cristiana. Que Dios me los bendiga en esta noche y si Dios quiere seguimos el domingo.